En la corte, el exmarido de esta mujer le dijo al juez que ella estaba loca. Entonces, la hija de 7 años reprodujo un video que lo cambió todo. Ella está loca. Está tratando de sobrevivir a lo que nadie más quiso ver. La voz de Patricio retumbó en las paredes de la sala como si fuera una declaración de principios. Aunque sus palabras pretendían mostrarse comprensivas, su tono llevaba el filo de una hoja oculta. Cada sílaba estaba calibrada para sonar razonable. Miraba directamente a la jueza con una expresión de compasión fingida, como si estuviera salvando a alguien más del desequilibrio de Ariadna. Como si su propio rol en la historia fuera el de un mártir fatigado por una madre inestable. La sala estaba en silencio, como si el aire mismo se negara a moverse. Ariadna se sentó al borde de la silla de madera, las uñas incrustadas en la tela de su pantalón. No podía apartar la mirada de Patricio, ni podía sostenerla demasiado tiempo. Era una cárcel emocional sin barrotes, hecha de miradas que la desnudaban y acusaciones pronunciadas con tanta serenidad que se volvían creíbles. Pilar, su madre, estaba sentada a su lado con la espalda recta y las manos apretadas. Mila, su hija de 7 años, entre ambas, sostenía la tableta escolar contra el pecho, como si fuese un escudo. La jueza, una mujer de mediana edad con rostro impasible y ojos que no pestañeaban, frunció los labios apenas. Era evidente que escuchaba con atención a Patricio. Demasiada atención. Era el tipo de hombre que sabía qué tono usar, qué palabras escoger, qué imagen proyectar. Su traje azul marino estaba perfectamente planchado. No se le notaba una gota de sudor. Parecía más preparado para dar una conferencia que para responder por una acusación. Mi única preocupación, dijo Patricio con voz mesurada, es el bienestar de Mila. Su madre ha demostrado comportamientos erráticos. Hay días en que no responde mensajes. Otros en los que envía textos con ataques de ansiedad. Yo no quiero quitarle a su madre, pero sí quiero protegerla del daño emocional que esta situación le está causando. Un murmullo apenas perceptible emergió del público presente, pero fue silenciado de inmediato por la mirada cortante de la jueza. Ariadna sintió un nudo en la garganta. Quería gritar, objetar, explicar. Pero su voz no respondía. Era como si alguien hubiera apretado una garra invisible sobre su cuello. Intentó tragar saliva, pero hasta eso se sentía forzado. Su abogado, un hombre de unos 50 años, con corbata gris y cara de funcionario saturado de casos como el suyo, se inclinó hacia ella. No respondas aún, le susurró. Espera a que termine. Esperar. Callar. Respirar. Todo lo que Ariadna había hecho durante años. Todo lo que le habían dicho que era lo mejor para no agravar la situación, para mantener la paz, para no alterar a Mila. Patricio continuó hablando, con pausas estudiadas y una expresión de pesar cuidadosamente colocada. En este documento, levantó una carpeta, hay evidencia suficiente para demostrar que la señora Ariadna Lennox ha proyectado su angustia emocional en nuestra hija. Hay mensajes donde le escribe a Mila cuestionando mi amor por ella. Hay noches en las que, según sus propias palabras, ha tenido crisis frente a la niña. La jueza tomó el documento, hojeó algunas páginas con dedos lentos. Ariadna reconoció fragmentos distorsionados. Una conversación donde había dicho sentirse abrumada. Otra donde pedía a Patricio que no gritara durante la videollamada con Mila. Todas convertidas en un expediente médico improvisado que buscaba pintarla como un peligro. Como si ser madre cansada fuera una forma de demencia. Como si su vulnerabilidad fuera un crimen. ¿Desea la madre responder?, preguntó la jueza, finalmente. Ariadna abrió la boca. Una inhalación. Otra. Las palabras se acumulaban como agua detrás de una presa a punto de romperse, pero no se movían. No salían. Su voz había sido sustituida por el estruendo de su corazón. Volteó a ver a Mila. Su hija la miraba con ojos abiertos, inmóviles. Como si supiera que todo pendía de un hilo invisible. Su señoría, intentó decir. Pero la frase quedó ahogada en un susurro sin forma. La jueza bajó la mirada. Tomó nota.
Proceda con la recomendación temporal, indicó al secretario judicial. Entonces, sin previo aviso, Mila se puso de pie. Nadie lo vio venir. Ni Patricio. Ni los abogados. Ni siquiera Ariadna. Mila, de pie, con su vestido azul con margaritas bordadas, sostuvo la tablet con ambas manos. Su voz, cuando habló, fue clara, directa. Tan repentina que cortó el aire. Creo que deberían ver esto. Es de su teléfono. Un silencio espeso se extendió por toda la sala. Una pausa que duró apenas segundos pero se sintió como una fractura en el tiempo. El abogado de Patricio giró bruscamente la cabeza. Patricio se tensó. Su rostro se descompuso en apenas un parpadeo. Pasó de la serenidad meticulosa al pánico mal disimulado. Mila, murmuró Ariadna, ¿qué es eso? La jueza levantó una ceja. Se dirigió a la niña con una voz firme pero no autoritaria. ¿Puedes repetir eso, por favor? Es un video, dijo Mila. Lo grabé el fin de semana pasado. Estaba en casa de mi papá. Él no sabía que estaba despierta. Dijo cosas feas. Ariadna se cubrió la boca con una mano. Pilar se inclinó hacia adelante, el rostro pálido. ¿Qué clase de cosas, hija?, preguntó la jueza. Mila miró a su madre, luego al juez. Cosas que si solo las digo yo, nadie me cree. Pero si las escuchan de él, tal vez sí. Patricio se levantó de su silla, con la expresión rota, pero su abogado lo detuvo con una mano en el brazo. Era evidente que sabían de qué hablaba Mila. Y también que estaban aterrados. La jueza asintió lentamente. Pásame la tablet, dijo. Mila caminó hasta el estrado. Sus pasos eran firmes. Lentos. Como si cada paso fuera una declaración. Extendió el dispositivo. El secretario lo recibió y lo entregó a la jueza. Ella colocó los auriculares, presionó reproducir. El sonido era débil al principio, pero la atmósfera de la sala cambió. Se sentía. Se respiraba. Los ojos de la jueza se abrieron apenas. Su cuerpo se tensó. Quitó los auriculares, colocó el volumen en altavoz. Una voz masculina, reconocible de inmediato, irrumpió en la sala. ¿Te crees muy lista, no? Dile a quien quieras. Nadie te va a creer. Vas a terminar en una casa de extraños y tu madre llorando sola como la loca que es. Y tú no vas a estar para verla. Un plato se rompió. Mila susurraba, lo siento, papi. Pero la voz de Patricio se impuso. Cállate. Agradece que te dejo venir. Y si le cuentas algo a ella, te juro. La jueza pausó el video. La sala estaba inmóvil. Nadie respiraba. ¿Grabaste esto tú sola?, preguntó la jueza. Mila asintió. Él dejó su teléfono en el sillón. Yo tenía miedo. Quería que alguien creyera lo que escucho cuando estoy con él. El abogado de Patricio intentó intervenir, pero la jueza lo calló con una mirada. He escuchado suficiente. Señor Patricio, en este momento se suspende toda recomendación de custodia compartida. Se ordena evaluación psicológica inmediata y supervisión estricta de cualquier contacto con la menor. Señor secretario, anote. Ariadna sintió que el peso de años se despegaba de su pecho. Las lágrimas le brotaron sin permiso. Pilar abrazó a Mila con fuerza. Patricio permanecía sentado, sin palabras, la cara de mármol rota por el miedo. Pero justo cuando creyeron que todo había sido dicho, Mila se giró una vez más, sin soltar la tablet. No era el único video, dijo. Y la sala volvió a respirar el mismo silencio. Uno más espeso. Más temido. Mila no alzó la voz. No la necesitó. Sus palabras fueron suaves, casi un susurro. Pero bastaron para transformar cada mirada en la sala, para convertir la tensión en una amenaza tangible. No era el único video. Ariadna sintió cómo le temblaba la piel. Pilar la tomó del brazo con fuerza.
Patricio permanecía rígido, con los labios tensos y los nudillos blancos de tanto presionar sus puños contra el escritorio. Su abogado giró la cabeza hacia él, con una mezcla de alarma y frustración contenida. La jueza, que había mantenido su compostura imperturbable durante todo el juicio, apoyó ambos codos sobre la mesa, entrelazó las manos y miró directamente a Mila. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó. Mila bajó la mirada por un instante, como si midiera el peso de lo que estaba a punto de decir. Luego levantó la tablet, pulsó la pantalla con sus dedos pequeños y buscó una carpeta con el nombre Notas Escolares. Ariadna apenas podía respirar. «Hay otro video», explicó Mila. «Lo guardé aquí para que nadie lo encontrara. Grabé cuando él me gritó en la cocina. Y cuando golpeó la mesa. Y cuando me dijo que si lloraba otra vez, me encerraría en el cuarto». Un sonido seco se escapó de la garganta de Patricio, como si tragara un grito. La jueza levantó una mano, cortando el murmullo creciente en la sala. «Pásame el dispositivo», ordenó. Mila caminó hacia el estrado otra vez, sin llorar, sin titubear. Le entregó la tablet a la jueza con un gesto mecánico. Su rostro era el de alguien que ya no quiere cargar más. La jueza se acomodó los auriculares, se inclinó ligeramente hacia adelante y reprodujo el segundo video. Pasaron 10 segundos en absoluto silencio. Luego, su cuerpo se estremeció levemente. Alguien en el público soltó una exclamación ahogada. La jueza no dijo nada. Aumentó el volumen y retiró los auriculares. «No estoy jugando, Mila. ¿Cuántas veces te tengo que decir que dejes de actuar como una mocosa llorona? Cállate. Ya estoy harto de tus quejidos. Y métete a tu cuarto y no salgas hasta que yo diga». Un portazo retumbó desde la grabación. Después, un sonido hueco, como una taza golpeando el suelo. Y luego, lo más espantoso, silencio. Silencio denso, interrumpido solo por la respiración temblorosa de Mila. La jueza se quitó los auriculares sin pronunciar una palabra. Apretó los labios. El secretario judicial dejó de escribir. Patricio empezó a hablar, desesperado. «Ese video está editado. Esa grabación no refleja el contexto real. Estaba disciplinando a mi hija. Ella había mentido, había desobedecido. Los padres disciplinamos. ¿No es ilegal disciplinar con amenazas?», preguntó la jueza, fría. «Ella miente. Esa niña ha sido manipulada. Está diciendo lo que su madre le ha inculcado. Mírela. ¿Acaso parece emocionalmente estable?». Ariadna se puso de pie. Por primera vez desde que comenzó el juicio, su voz salió firme. «No le hables así. Ella tiene 7 años. Y tú le rompiste la voz del alma». La jueza golpeó la mesa con la palma abierta. «Suficiente. Señor Patricio, a partir de este momento, sus derechos de custodia quedan suspendidos temporalmente hasta nueva evaluación. Tendrá visitas bajo supervisión judicial, sin contacto privado, en un centro neutral. Y, si esta corte descubre cualquier evidencia adicional de abuso emocional, físico o de negligencia, se abrirá una investigación penal». Patricio respiraba por la boca. Su rostro era una máscara de rabia contenida. «Esto es una trampa», gritó, «una maldita trampa organizada por ella. Esta mujer es una enferma». La jueza volvió a golpear la mesa. «Silencio. Abandone esta sala inmediatamente, señor Patricio. El juicio ha terminado por hoy». El alguacil se acercó a Patricio, que ahora parecía una sombra de quien había sido al inicio. El hombre encantador y articulado se había roto frente a la voz de una niña. Fue retirado bajo vigilancia, entre murmullos, sin mirar atrás. Ariadna cayó en la silla, temblando. Pilar le apretó los hombros. Mila no decía nada. Solo miraba la tablet apagada en las manos de la jueza, como si al entregar ese video hubiese liberado algo que llevaba años retenido. «Mila», dijo la jueza, después de un largo silencio, «fuiste muy valiente hoy. No muchas personas, ni siquiera adultos, serían capaces de hacer lo que hiciste.
Mila bajó la vista. Tenía miedo. Pero, tenía más miedo de que no me creyeran. La jueza asintió. Lo que hiciste importa. Y será tomado en cuenta. El estrado quedó vacío minutos después. La audiencia había terminado. Pero dentro de Ariadna, todo recién comenzaba. En el pasillo del tribunal, Pilar caminaba abrazando a Mila. Ariadna sostenía la bolsa con los documentos legales sin siquiera mirarlos. El aire fuera de la sala era denso, cargado con emociones que nadie quería nombrar. ¿Estás bien?, preguntó Pilar a su hija. Ariadna la miró sin responder. Solo negó con la cabeza. En el estacionamiento, antes de subir al auto, Mila habló por fin. Tenía la voz casi dormida. Todavía no conté todo. Pilar se giró, helada. ¿Qué dijiste, hija? Mila miró hacia el suelo. Un trozo de papel flotaba cerca de sus pies. Hay cosas que no grabé. Cosas que no pude decir hoy. Ariadna se inclinó, tomó a su hija de la mano. No tienes que decir nada si no quieres, mi amor. Ya hiciste mucho. Ya hiciste más de lo que cualquier niña debería tener que hacer. Pero si no lo digo, va a seguir ahí. En mi cabeza. Esa noche, el silencio no fue descanso. Fue tormenta. De vuelta en el departamento, Mila se encerró en su habitación sin decir palabra. Se acostó vestida, abrazando a su peluche. Ariadna preparó té sin probarlo. Pilar se quedó en el sofá, escribiendo en su cuaderno de oraciones. La televisión estaba encendida, pero nadie la miraba. A las 3 de la madrugada, Ariadna se levantó para ir al baño. Al pasar por el pasillo, vio la luz de la habitación de Mila encendida. Tocó suavemente. ¿Puedo entrar? Mila asintió, envuelta en su manta. Tenía la tablet en las manos, abierta en la pantalla de grabación de voz. ¿Estás grabando algo? Mila miró el dispositivo. Iba a hacerlo. Pero luego pensé, ¿y si alguien lo borra? ¿Y si vuelve? Ariadna se sentó a su lado, la abrazó. Él no va a volver, Mila. No de esa forma. No podrá hacerte daño otra vez. La niña la miró. En sus ojos había algo que no correspondía a su edad. Una tristeza antigua. No era solo cuando me gritaba. A veces, él decía cosas mientras hablaba por teléfono. Decía que las mujeres no servían para nada. Que tú eras una carga. Que yo iba a crecer siendo como tú. Y una vez me dijo que si alguien nos separaba, tú te ibas a quitar la vida. Ariadna contuvo el aliento. ¿Qué? Me lo dijo como jugando, pero no sonreía. Me dijo que tú eras como una cuerda a punto de romperse. El corazón de Ariadna se partió en tantas direcciones que no supo cuál atender primero. Quiso llorar, gritar, pedir perdón por haber dejado que Mila estuviera tan cerca de ese veneno. Yo jamás haría eso, Mila. Nunca. Tú eres mi vida entera. Lo sabes, ¿verdad? Sí. Pero a veces, cuando te veía llorar en la cocina, pensaba que él tenía razón. Porque te veía tan sola. Como si estuvieras en otro lugar. Ariadna no pudo evitarlo. Las lágrimas le brotaron, sin ruido. Mila se acurrucó a su lado. Por eso grabé los videos. Para que alguien me creyera. Para que tú no tuvieras que gritar. La noche avanzó sin que nadie durmiera. En esa habitación, una niña y su madre descubrieron que el silencio también podía ser un idioma para sanar. El día siguiente llegó con un nuevo amanecer y un nuevo miedo. Ariadna recibió una notificación. Patricio había solicitado una revisión de la medida cautelar. Iban a intentar invalidar los videos por violación a la privacidad. ¿Qué significa eso?, preguntó Pilar mientras servía café. ¿Qué quiere hacer creer al juez que lo que Mila grabó fue ilegal? Que se usó en su contra sin consentimiento. Están desesperados. ¿Puede ganar? Tal vez. Si encuentra una laguna en la ley. Si logra manipular otro argumento. No lo sé. Mila no bajó a desayunar.
Cuando Ariadna fue a buscarla, la encontró frente al frasco de la verdad. Había colocado un nuevo papel dentro. ¿Puedo leerlo?, preguntó. Mila asintió. Ariadna sacó la nota y leyó. ¿Qué pasa si el monstruo tiene amigos que lo protegen? No pudo responder. Solo abrazó a su hija y prometió: nadie va a silenciarte otra vez. El papel estaba doblado con cuidado. El tipo de cuidado que tienen los niños cuando escriben algo demasiado importante para dejarlo a la vista, demasiado doloroso para decirlo en voz alta. Ariadna lo sostuvo en las manos como si fuera una herida abierta. No necesitó leerlo 2 veces. ¿Qué pasa si el monstruo tiene amigos que lo protegen? La frase le giraba en la mente desde que la leyó. Mila no dijo más. No pidió explicaciones ni ofreció detalles. Solo se acostó en el sofá con su peluche abrazado al pecho y cerró los ojos como si así pudiera ocultarse del mundo. Ariadna no insistió. A veces, el silencio es un grito más poderoso que cualquier palabra. Pilar, desde la cocina, removía el café sin probarlo. La taza hacía un leve tintineo contra la cuchara, y aunque el gesto era mecánico, sus ojos estaban clavados en la nota que Ariadna había dejado sobre la mesa. No hablaba, pero su rostro lo decía todo: preocupación, rabia, y algo más oscuro que aún no tenía nombre. A las 11 de la mañana, Mila no había probado bocado. Rechazó la leche, el pan tostado, incluso las galletas de mantequilla que antes le encantaban. En lugar de eso, se quedó sentada frente al frasco de la verdad, acariciándolo con la yema de los dedos, como si el vidrio pudiera darle respuestas. «Ese frasco», murmuró Pilar. «¿Cuánto tiempo llevan con él?» «Desde que Patricio se fue». «Fue idea mía», respondió Ariadna, sin apartar la vista de su hija. «Le dije que si había algo que no podía decirme, algo que la confundía o le daba miedo, podía escribirlo y lo leeríamos juntas cada noche». «¿Lo han hecho todos los días?» «No todos. A veces ella no escribe. A veces yo no estoy lista para leer. Y otras simplemente fingimos que nada pasó». Pilar se sentó a su lado. La luz del mediodía entraba pálida por la ventana, proyectando sombras largas sobre la alfombra. «Tal vez deberías llevarla a hablar con alguien, Ari. Alguien que sepa cómo leer más allá de lo que escribe». Ariadna la miró, sintiendo la culpa colarse por entre las costuras de su ropa. «¿Tú crees que le hice daño?» «No. Yo creo que trataste de protegerla como pudiste. Pero creo que no todo se puede contener con amor». Mila se levantó repentinamente y caminó hacia su habitación. Cerró la puerta sin dar un portazo, pero con esa determinación que dice «no me sigas». En su cuarto, Mila sacó su caja de colores. No dibujó nada. Solo tomó una hoja y comenzó a escribir otra nota. Las letras temblaban, como si el miedo bajara por sus dedos. La dobló 4 veces y la metió en el frasco. Luego regresó a la sala, se sentó junto a Ariadna y la miró sin hablar. «¿Quieres que la lea ahora?» Mila asintió. Ariadna desdobló el papel con manos temblorosas. El mensaje era claro, cortante, imposible de ignorar. «¿Qué pasa si papá no me deja contar lo peor?» El aire se volvió denso. Pilar se levantó como si algo la empujara. Ariadna sintió que el suelo se inclinaba. «¿A qué te refieres, Mila?» La niña bajó la mirada. «No sé cómo decirlo». «¿Es algo que te hizo?» Silencio. «¿Te hizo daño?» Mila asintió levemente. Apenas un movimiento. Pero suficiente. Ariadna la rodeó con los brazos. La abrazó sin fuerza, sin apretar, como si abrazar con demasiada intensidad pudiera romperla aún más. «Nadie va a obligarte a contar algo que no quieras. Pero quiero que sepas que nada de lo que pasó es tu culpa. Nunca fue tu culpa». Pilar, parada junto a la ventana, cerró las cortinas. Ya no quería ver el día afuera. Después de un rato, Mila se levantó y fue al baño. Cerró la puerta. Ariadna aprovechó para revisar las notas anteriores del frasco. Había olvidado algunas. O tal vez las había querido olvidar. «Si digo que tengo miedo,
mamá va a llorar otra vez. ¿Por qué papá siempre cierra la puerta con llave cuando estoy en su casa? ¿Es malo que me duela la panza después de que me regaña? ¿Por qué papá me mira diferente cuando me cambio de ropa? Esa última le heló la sangre. El papel estaba viejo, arrugado. Como si Mila lo hubiera escrito tiempo atrás y lo hubiera dejado en el fondo, esperando que nadie lo leyera. Pilar se sentó junto a ella, tomándole la mano con fuerza. Ese hombre no puede volver a acercarse. Tengo que hablar con la psicóloga de la corte. Ya no es solo custodia. Esto es más grave. Pilar dudó. Luego dijo algo que ni ella misma creía estar diciendo. ¿Y si lo que descubres no lo puedes soportar? Ariadna la miró. Le costó responder. Entonces me rompo. Pero no dejo que ella se rompa conmigo. En la escuela, los días no eran más tranquilos. Mila se alejaba de sus compañeros. Evitaba las preguntas. Cuando la maestra le pidió que escribiera un cuento sobre la persona más valiente que conocía, Mila entregó una hoja en blanco. En la parte de atrás, dibujó una puerta cerrada con 7 cerrojos. La maestra notó el cambio. Llamó a Ariadna. La niña parece retraída. Mira al suelo. Evita el contacto visual. ¿Ha considerado llevarla a un terapeuta? Ariadna sintió que todo en su vida comenzaba a desbordarse. Sí. Estoy en eso. Solo, no pensé que todo esto la estuviera dejando tan frágil. No está frágil, corrigió la maestra. Está resistiendo. Es diferente. De regreso a casa, Ariadna pasó por la oficina de una terapeuta recomendada. No quiso llamarla. Quiso mirar primero el lugar, imaginar a Mila ahí, sentir si el ambiente era seguro. El lugar era cálido, lleno de libros y alfombras coloridas. Decidió pedir una cita. Al salir, le temblaban las piernas. Era como admitir que ya no podía proteger a su hija sola. Esa noche, Mila no quiso cenar. Solo tomó agua y se encerró en su cuarto. Ariadna se quedó sentada frente al frasco. Estaba casi lleno. Miró las notas acumuladas. Algunas parecían gritos en tinta. No me gusta cuando él me dice que soy igual a ti, pero con más carne. ¿Por qué papá me pregunta si los otros niños me miran en el colegio? Una vez papá me dijo que si alguien se enteraba, me quitarían de tu lado. Se llevó una mano al estómago. Las náuseas eran reales. El peso de todo lo que había ignorado, todo lo que había querido explicar como estricta educación, ahora caía como una lluvia ácida sobre cada recuerdo. Mila salió de su cuarto más tarde, caminando lento. Tenía otro papel en la mano. ¿Lo pongo en el frasco o lo lees ya? Ariadna estiró los brazos. Lo que tú prefieras. Mila se sentó en su regazo y le entregó la nota. Ariadna la abrió con el corazón en la garganta. ¿Y si lo que papá hizo me hizo daño para siempre? La respiración se le cortó. No había metáforas. No había lugar para suposiciones. Esa frase era un puñal directo. Pilar, desde la cocina, dejó caer un vaso al suelo. El ruido del cristal al romperse fue la única respuesta que el universo ofreció. ¿Qué te hizo, Mila? Mila temblaba. Su voz salió entrecortada. A veces entraba cuando me bañaba. Decía que era para revisar si me estaba limpiando bien. Pero no me dejaba cerrar la cortina. Me hacía preguntas raras. Sobre si alguien me tocaba en la escuela. Sobre si yo me sentía bonita. Un día dijo que si no decía nada, me compraría una muñeca nueva. Ariadna sintió que la habitación giraba. La abrazó fuerte. No dijo nada. No podía. Lo que acababa de escuchar era demasiado. Pilar se arrodilló frente a ellas. Ese hombre va a pagar. No importa cuántos amigos tenga. No importa cuánta gente lo defienda. Ariadna asintió, con lágrimas en el rostro. Vamos a protegerte, Mila. Cueste lo que cueste. Esa noche, no hubo frasco. No hubo dibujos. Solo 3 cuerpos aferrados al mismo miedo,
intentando encontrar un lugar donde volver a respirar. La cita con la terapeuta se fijó para el martes. Ariadna preparó una carpeta con todas las notas del frasco. No las fotocopió. No las transcribió. Llevó los papeles arrugados, con la tinta corrida, con los dobleces marcados. Porque ahí estaba la verdad. No en un documento digital. No en una denuncia. En esas pequeñas confesiones que su hija había escrito desde el rincón más vulnerable de su alma. Y esa carpeta, juró, iba a ser la espada con la que pelearía hasta el final. El consultorio olía a madera, libros viejos y crayones de cera. Había almohadones de colores, una alfombra con figuras geométricas y estanterías con juegos de mesa que parecían llevar demasiado tiempo esperando que alguien los tocara. Mila se sentó en la esquina más alejada, acurrucada como si su cuerpo quisiera desaparecer dentro de sí mismo. Ariadna ocupó el sofá sin decir una palabra, el frasco de la verdad sobre su regazo, como una ofrenda sagrada. Frente a ellas, sentada con una libreta entre las piernas, la psicóloga movía el bolígrafo sin escribir, observando con una calma que rozaba lo clínico. «Mi nombre es Clara», dijo con tono suave, sin infantilizar. «Estoy aquí para escuchar. Lo que digas aquí se queda aquí, a menos que necesitemos ayuda extra para protegerte». «¿Está bien, Mila?» La niña asintió sin levantar la vista. «Tu mamá me contó sobre el frasco de la verdad. ¿Quieres contarme tú cómo funciona?» Mila se encogió de hombros. Ariadna la miró sin presionar. «Es como, para cuando no sé cómo decir las cosas», murmuró finalmente. «O cuando me da miedo. Lo escribo y ya no está solo en mi cabeza». Clara sonrió levemente. No anotó nada. Solo cruzó una pierna sobre la otra. ¿Y ahora mismo hay algo en tu cabeza que no sabes cómo decir? Mila tardó en responder. Luego, apenas movió los labios. Hay muchas cosas. Pero algunas son como estar en una habitación sin ventanas. Aunque grites, nadie escucha. Ariadna sintió un nudo en la garganta. Clara asintió. A veces, los recuerdos hacen eso. Nos encierran. ¿Te ha pasado con alguien en especial? Mila miró a su madre, luego bajó la cabeza. Papá tenía reglas. Pero no las decía en voz alta. Solo sabía si las rompías porque se enojaba. Y cuando se enojaba, te mandaba al cuarto. ¿Qué cuarto? El que no tiene luz. Dijo que ahí uno aprende a comportarse. Ariadna apretó el frasco. Clara se mantuvo inmóvil. ¿Te encerraba? Sí. Decía que si lo contaba, me quitarían de mamá. Que no debía hacer problemas. ¿Y cuánto tiempo te dejaba ahí? Hasta que dejara de llorar. Una vez fue toda la noche. Ariadna se inclinó, pero Clara levantó una mano. Está bien. Respiremos, dijo, y volvió a mirar a Mila. ¿Qué otras reglas había? No llorar fuerte. No preguntar por mamá. No cerrar la puerta del baño. No decir que tenía miedo. Y siempre decir que era feliz ahí. Ariadna se cubrió la boca. Mila seguía hablando, sin lágrimas, como si narrara un programa de televisión. Una vez me dijo que si contaba algo, iba a encontrar a mamá dormida para siempre. Porque tú, mami, a veces llorabas cuando creías que yo no te veía. Y él me decía que eras débil. Que si yo la arruinaba, tú te ibas a ir. Clara escribió algo por primera vez. Luego cerró la libreta. Mila, quiero que sepas que ninguna de esas cosas eran tu culpa. No hiciste nada mal. ¿Puedes decir eso en voz alta? No hice nada mal, repitió ella, en voz muy baja. El resto de la sesión se desarrolló con dibujos. Mila dibujó casas sin ventanas, figuras sin rostro, puertas cerradas con muchas cerraduras. Clara observaba sin emitir juicio, sin interrumpir. Solo dejaba que los fantasmas hablaran en papel. Al salir, Ariadna tomó a Mila de la mano. Pilar las esperaba en el auto. Cuando las vio, supo que algo había cambiado. No se atrevió a preguntar. Mila subió al asiento trasero y cerró los ojos.
Ariadna se sentó al lado de su madre y murmuró. Nos dijo que Patricio la encerraba en un cuarto oscuro. Que tenía reglas no dichas. Que la manipulaba con miedo. Y que la hacía creer que si hablaba, yo iba a morir. Pilar encendió el motor sin hablar. Tenía las manos rígidas sobre el volante. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora vamos al juzgado. Vamos a entregar el frasco. Mientras eso ocurría, Patricio jugaba sus propias cartas. Desde su oficina, hablaba con su nuevo abogado, un hombre joven, de voz seductora y sonrisa fácil. Su nombre era Ignacio Granda, y tenía fama de salvar casos que parecían imposibles. ¿Ya escuchaste los audios?, preguntó Patricio. Sí. No son favorables, pero se puede cuestionar su validez. Invasión a la privacidad, menor no supervisada, manipulación materna. Podemos construir una narrativa. Ella me está destruyendo. A mí, a mi reputación, a mi carrera. Lo que importa es lo que puedas probar. No lo que haya pasado. Patricio sonrió por primera vez en semanas. Tengo algo más. Un contacto en servicios de protección que puede emitir una declaración cuestionando la estabilidad emocional de Ariadna. Perfecto. Pero no me traigas historias. Tráeme nombres. Correos. Registros. Si esta niña no tiene moretones visibles, si no hay pruebas físicas, lo psicológico siempre es debatible. Patricio colgó y se recostó en su silla. Su expresión era la de un hombre que aún se creía invencible. En el juzgado, Ariadna entregó el frasco. La trabajadora social lo recibió con guantes, como si supiera que ahí dentro había más dinamita que tinta. Una psicóloga forense fue asignada para entrevistar a Mila. Clara, la terapeuta, entregó su primer informe: trauma emocional severo, ansiedad anticipatoria, síntomas de disociación. Mientras tanto, en la escuela, Mila comenzó a tener episodios de desconexión. Se quedaba mirando fijamente un punto sin reaccionar. La maestra la llevó al salón de orientación. Allí, Mila dibujó algo nuevo. Un cuarto rojo. No marrón, no gris. Rojo. Con sombras negras alrededor. La orientadora le preguntó qué era. Mila respondió. El cuarto. El de las reglas secretas. Esa noche, Ariadna la encontró dormida frente al frasco, con una nota nueva en la mano. Anoche soñé que papá me llevaba otra vez. Y yo gritaba. Pero nadie me escuchaba. Ni tú. Ni la abuela. Ni la psicóloga. Todos se reían. Al día siguiente, Clara le pidió a Ariadna hablar a solas. Mila tiene recuerdos fragmentados. Algunos podrían ser producto del trauma. Pero hay consistencias preocupantes. Alucinaciones recurrentes con figuras masculinas, sueños con encierro, imágenes sexuales que no tienen por qué estar en su mente. Ariadna sintió que el piso se abría. ¿Crees que hubo abuso sexual? No puedo afirmarlo aún. Pero la disociación, los patrones de miedo, la aversión al contacto físico masculino, apuntan en esa dirección. ¿Qué hacemos? Nos preparamos para lo peor. Y protegemos lo que quede por salvar. Esa misma semana, Mila tuvo un episodio en la escuela. Comenzó a temblar al escuchar una canción que pasaba por la radio del aula. Era una canción infantil, una de esas melodías de feria. La maestra intentó calmarla, pero Mila gritó con fuerza. No quiero volver a su casa. Hay cosas en ese cuarto. Todos en la sala se detuvieron. Las miradas se cruzaron. Y el eco de su voz quedó flotando, como una confesión imposible de desoír. El grito de Mila seguía resonando en la cabeza de Ariadna horas después de que la recogiera del colegio. No quiero volver a su casa, hay cosas en ese cuarto. La voz de su hija había salido como un alarido ancestral, nacido de algún rincón oscuro de su memoria, de una herida que no dejaba de supurar. Ariadna la abrazó tan fuerte como pudo sin romperla, mientras la directora del colegio murmuraba que era necesario notificar a la unidad de intervención infantil. La psicóloga Clara fue contactada de inmediato, y su respuesta fue clara: hay que actuar ahora.
Esa noche, mientras Pilar preparaba una infusión en la cocina sin levantar la mirada del fuego, Ariadna escribió su solicitud. Fue una carta extensa, directa, dolorosa. Adjuntó las notas del frasco de la verdad, los informes clínicos, los dibujos de Mila, y por primera vez, el miedo de su hija dejó de ser un susurro encerrado. Se convirtió en evidencia. Clara acompañó a Ariadna al día siguiente al tribunal. La jueza Armon las recibió en su despacho, con el rostro tenso y las manos enlazadas sobre el escritorio. Leyó cada palabra del informe, sin emitir juicio, hasta llegar a la frase, el cuarto sin ventanas donde era encerrada como castigo. Luego leyó en voz alta la nota de Mila, ¿y si lo que papá hizo me hizo daño para siempre? La jueza alzó la vista. Sus ojos no contenían emoción, pero algo en su voz cambió. ¿Tiene la dirección exacta del lugar? Sí, respondió Ariadna, y le entregó el papel con la dirección del departamento de Patricio. Emitiré una orden de inspección inmediata. El departamento será revisado por peritos forenses, acompañados por una oficial de infancia y adolescencia. Si se encuentra evidencia coherente con lo descrito por la menor, se procederá con cargos. Ariadna sintió que sus piernas flaqueaban. Clara le tomó la mano debajo del escritorio, como si fuera la única ancla que la mantenía presente. El operativo se realizó esa misma tarde. Ariadna no pudo ir. Clara sí. La psicóloga del tribunal también. Fueron recibidos por un funcionario de seguridad del edificio que entregó una copia de la llave. El departamento estaba limpio, excesivamente ordenado, con los muebles perfectamente alineados y una atmósfera estéril, como si nadie realmente viviera allí. Pero lo que buscaban no estaba en la sala ni en la cocina. Lo encontraron en un pasillo que llevaba a una puerta sin señalización. Estaba cerrada con candado. La policía lo rompió con una pinza hidráulica. Detrás de esa puerta había una habitación sin ventanas, sin luz natural, con paredes pintadas de rojo oscuro. La pintura estaba vieja, agrietada en algunos lugares. Había una silla de madera en el centro, sin respaldo. Una cámara rota colgaba de una esquina del techo, conectada a un cable cortado. Había una alfombra con manchas oscuras y un olor agrio, como de encierro prolongado. Uno de los peritos encontró un cajón bajo una tabla suelta del piso. Dentro, había varios dispositivos antiguos, un teléfono sin chip, una grabadora de voz y un disco duro portátil sin etiqueta. Todo fue embalado cuidadosamente para ser analizado. Clara salió del departamento con el estómago revuelto. En el ascensor, le dijo a la oficial de infancia. Este no era un castigo. Era un experimento. La jueza recibió el informe preliminar esa misma noche. Lo leyó sola, en su despacho. En el informe, una frase resaltada le hizo detenerse. El cuarto no contenía objetos personales, ni juguetes, ni ropa infantil. No tenía ventilación adecuada. La cámara rota sugiere vigilancia encubierta. El diseño del cuarto no era improvisado. Fue intencional. A la mañana siguiente, Ariadna fue citada nuevamente al tribunal. Esta vez, la jueza la miró con otra expresión. No de lástima. De respeto. Lo que encontraron, confirma los temores. El cuarto existe. No es un producto de la imaginación infantil. Es real. Y fue diseñado para controlar. Ariadna sintió que se le cerraba la garganta. ¿Y ahora? Ahora procederemos legalmente. Pero también debemos preparar a Mila. Va a necesitar declarar. Esta vez con protección completa. Al llegar a casa, Ariadna abrazó a su hija con más delicadeza que nunca. Mila tenía los ojos apagados. Clara me contó lo que encontraron, le dijo, con voz suave. Ya no estás sola. Nunca más vas a estar sola. Mila murmuró algo, casi inaudible. Él me hacía decir que lo amaba antes de dejarme salir del cuarto. Si no lo decía, no me abría. Pilar, que escuchaba desde la cocina, soltó la taza que sostenía. El ruido del cristal al romperse pareció cerrar una puerta en el corazón de todos. Esa noche, Ariadna no durmió. Clara la llamó a las 11 con una voz tensa.
Tenemos que hablar del contenido del disco duro. ¿Qué había? Videos. Muchos. No todos con Mila. Hay carpetas con fechas. Algunas están vacías. Otras tienen registros. La mayoría son grabaciones de audio. ¿Qué dicen? Hay una, en la que él habla solo. Está grabado desde una grabadora antigua. Parece una especie de diario. Lo escuchamos con la oficial y el fiscal del caso. Es escalofriante. ¿Qué dice? Clara guardó silencio unos segundos. Luego repitió, palabra por palabra. Ella va a pagar. Las niñas pequeñas aprenden con miedo. Ariadna soltó el teléfono. Lo dejó caer al suelo. Pilar corrió a ayudarla. Está enfermo. Está completamente enfermo. Iba a enfrentar la justicia, dijo Pilar. Lo juro por lo más sagrado. La jueza solicitó la transcripción completa de los audios. El fiscal general fue informado. Clara preparó un nuevo informe clínico, solicitando protección total para Mila y limitación absoluta de contacto de Patricio con cualquier menor, sin excepción. La opinión pública comenzó a enterarse. Alguien filtró la existencia del cuarto rojo. Apareció en un foro de padres. Luego en una publicación anónima. La gente empezó a murmurar. Patricio fue suspendido de su empresa sin explicación oficial. Su abogado, Ignacio Granda, presentó su renuncia por conflicto de intereses. La caída había comenzado. Ariadna no celebró. No podía. Su hija todavía despertaba gritando por las noches. Todavía no se atrevía a cerrar la puerta del baño. Todavía escribía en papeles que escondía dentro de sus libros. En uno de ellos, Ariadna encontró escrito: si todo el mundo sabe lo que pasó, dejará de doler. Lo leyó muchas veces antes de guardarlo en el frasco. No tenía la respuesta, pero sabía que ya no era solo su historia. Ahora era un testimonio que el mundo tenía que oír. La sala de audiencias tenía un frío artificial que no provenía del aire acondicionado. Era el tipo de frío que nace en los huesos cuando las verdades más oscuras se acercan demasiado a la superficie. La segunda audiencia estaba por comenzar. Ariadna caminaba junto a Mila por el pasillo largo del tribunal. Pilar iba detrás, con los labios apretados y la mirada fija en el suelo. Clara, la terapeuta, les esperaba en la entrada con una carpeta gruesa en las manos y los ojos oscuros de quien ha leído demasiadas historias sin ficción. Mila llevaba un vestido celeste, el mismo que usó en su cumpleaños. Dijo que quería sentirse valiente. Abrazaba su peluche pequeño, uno nuevo, que Clara le había regalado para reemplazar a Pepper, el anterior, que tuvo que ser guardado por razones que nadie se atrevió a explicar del todo. ¿Estás lista?, le preguntó Ariadna en voz baja. Mila respiró hondo. No sonrió. Solo asintió. La jueza Armon ya estaba en su sitio cuando todos ingresaron. Su presencia era solemne, como una figura de mármol con voz humana. A su derecha, el fiscal del caso, un hombre robusto con el ceño permanentemente fruncido, sostenía un legajo de documentos sellados. A su izquierda, la defensora oficial de infancia. Y frente a ella, el acusado. Patricio había cambiado. Ya no era el hombre impoluto de trajes a medida. Su traje gris tenía arrugas. Su barba, días sin afeitar. Aún así, mantenía una postura de seguridad. Una sonrisa forzada, los ojos tranquilos que parecían ensayar su mejor papel. La jueza inició con formalidades. Luego giró levemente la cabeza hacia Ariadna y le indicó que se acercara. Señora Lennox, puede exponer lo que considere necesario antes de que procedamos con las pruebas. Ariadna se puso de pie. Caminó al centro como si llevara un peso amarrado a los tobillos. Su voz salió firme, pero sin fuerza. Durante años creí que el silencio me protegía. Pensé que si callaba, si no creaba más conflictos, Mila estaría a salvo. Pensé que la paz superficial valía más que una guerra legal. Me equivoqué. No vi todo. O tal vez lo vi, pero no quise mirar de frente. Se detuvo.
La jueza no la apuró. Hoy estoy aquí porque mi hija habló. Porque escribió lo que no se atrevía a decir. Porque grabó lo que los adultos ignoraban. Mila me salvó. Y no hay nada más devastador que saber que una niña tuvo que proteger a su madre de un monstruo disfrazado de padre. La jueza asintió sin hablar. Tenemos grabaciones, fotografías del cuarto rojo, los dispositivos con audios, intervino el fiscal. Pero antes de presentar las pruebas, la menor desea hacer una declaración. Mila fue llamada al estrado. Se sentó en la silla pequeña frente a todos. Clara se colocó cerca, como apoyo emocional, sin intervenir. La jueza le dirigió una mirada más blanda, menos judicial. Mila, ¿quieres contarnos qué recuerdas? Mila apretó su peluche. Ya no tengo miedo de decir lo que pasó. Las palabras salieron limpias. Silencio total. Papá me gritaba si lloraba. Me encerraba en un cuarto sin ventanas. Me hacía repetir que lo amaba si quería salir. Me decía que si alguien se enteraba, me quitarían de mamá. Me miraba cuando me bañaba. Me decía que si no cooperaba, haría que todos pensaran que estaba loca. Me preguntaba cosas raras. Me hacía sentir sucia. Ariadna sollozaba en silencio. Pilar temblaba en la silla. Patricio negó con la cabeza, pero no habló. Una vez me dijo que si contaba algo, tú, mamá, ibas a terminar en una caja como la abuela de mi amiga, que murió. Mila bajó la cabeza. Yo no quiero que nadie más sienta eso. Yo solo quiero que se detenga. La jueza agradeció. Clara tomó a Mila y la sacó del estrado. El fiscal pidió reproducir uno de los audios. En la sala, el sonido era crudo. La voz de Patricio retumbaba, hablando solo. Ella va a pagar. Las niñas pequeñas aprenden con miedo. No me importa si me odia. Lo importante es que obedezca. Eso es el amor. Obediencia sin preguntas. El abogado de Patricio se levantó. Objeción, su señoría. Ese audio fue grabado sin contexto. No es una confesión. La jueza levantó la mano. Objeción rechazada. Continúe. Patricio perdió el control. Se levantó bruscamente. Esto es un circo. Esa niña está manipulada. No es posible que una menor de 7 años invente todo eso sola. Alguien le metió esas ideas. Quieren destruirme. Esto es una cacería. La jueza lo miró con una calma aterradora. Señor Blake, le exijo que recobre la compostura. Cualquier otra interrupción será motivo de retiro forzoso. No me voy a quedar sentado mientras me llaman monstruo. Yo eduqué a esa niña. Le di estructura. Ariadna siempre fue una débil. Ustedes no entienden nada. Ella lloraba todo el día. Yo tenía que poner orden. El fiscal se puso de pie. Su señoría, queda en evidencia la naturaleza del acusado. Sugiero su retiro inmediato por conducta inapropiada. La jueza asintió. Retírenlo. 2 agentes se acercaron. Patricio forcejeó ligeramente, pero fue escoltado fuera de la sala. La puerta se cerró con un golpe seco. Ariadna cerró los ojos. Mila se abrazó a Clara. Pilar lloraba por primera vez en público. La jueza tomó la palabra. Este tribunal ha escuchado declaraciones creíbles, consistentes y respaldadas por evidencia física, psicológica y testimonial. Consideraremos los hechos y la magnitud del daño causado. El fiscal añadió. También solicitamos que se abra una causa penal contra el acusado, por abuso emocional severo, negligencia y posible abuso sexual en menor grado. La jueza asintió y miró directamente a Ariadna. La decisión se dará a conocer en breve. Este tribunal se toma este fallo con la seriedad que amerita. La cámara de seguridad instalada en la sala grababa todo. Pero la transmisión se cortó justo cuando la jueza abrió el sobre con la sentencia final. Fuera de la sala, los medios esperaban. Nadie sabía aún qué contenía ese fallo. Nadie sabía si la justicia, esta vez, estaría del lado correcto.
El pasillo del tribunal estaba lleno de rostros expectantes, murmullos contenidos y ojos clavados en una sola puerta, la de la sala de audiencias. Detrás de esa madera pesada, el destino de una niña de 7 años y de una madre que lo había perdido todo para salvarla se estaba escribiendo en tinta legal. Afuera, periodistas apuntaban cámaras, micrófonos extendidos, cuerpos tensos listos para devorar la noticia del día. Un caso que había comenzado como una disputa de custodia se había convertido en el epicentro de un debate nacional. ¿Qué ocurre cuando el monstruo tiene el rostro de un padre modelo? Dentro, la jueza Armon sostenía el sobre con las manos. Lo había abierto frente a todos, pero antes de leer en voz alta, levantó la vista y miró a Ariadna, a Mila, a la terapeuta Clara, al fiscal. Luego dejó el documento sobre la mesa. Este tribunal ha revisado todos los elementos presentados. Las grabaciones de audio, los videos, los informes psicológicos, las declaraciones juradas de profesionales y el testimonio directo de la menor. Lo que hemos presenciado no es un conflicto familiar. Es una historia de poder, silencio y dolor. Y hoy, esa historia cambia. Mila apretó la mano de Ariadna. La sala contuvo el aliento. A partir de este momento, se otorga la custodia física y legal completa a la madre, Ariadna Lennox. El acusado, Patricio Blake, pierde cualquier derecho de visita no supervisada, sin posibilidad de apelación hasta nuevo análisis forense y psicológico. Todas las visitas, si se llegaran a autorizar en el futuro, deberán realizarse bajo presencia de profesionales y en un centro designado. Se recomienda, además, iniciar causa penal por abuso emocional agravado y conducta coercitiva en menor de edad. La sala no explotó en aplausos. Nadie gritó. Fue más bien un silencio sagrado, como el que precede a un amanecer después de una tormenta larga. Ariadna se tapó la boca con ambas manos. Clara abrazó a Mila por los hombros. Pilar se hincó en la silla, las lágrimas fluyendo sin vergüenza. La jueza se levantó, miró a Mila y le dijo con una voz suave, distinta a todas las que había usado antes. Tú cambiaste todo. Fuera del tribunal, las cámaras captaron el momento en que Ariadna salió con su hija de la mano. No hablaron con la prensa. No levantaron pancartas. Solo caminaron hacia el auto con la dignidad callada de quienes no luchan por ser escuchados, sino por sobrevivir. Esa noche, Ariadna y Mila durmieron en la casa de Pilar. La televisión permaneció apagada. La ventana del cuarto estaba abierta y entraba una brisa que por primera vez no daba miedo. Mila se puso su pijama favorita y se sentó frente al frasco de la verdad. Lo miró largo rato, como si decidiera si aún lo necesitaba. Ariadna se sentó a su lado y le acarició el cabello. ¿Quieres escribir algo hoy? Mila negó con la cabeza. No. Quiero que tú escribas algo. Ariadna sonrió sin entender del todo. ¿Yo? Sí. Porque tú también necesitas decir cosas. Ariadna respiró hondo. Tomó un papel. Lo pensó unos segundos, luego escribió, hoy aprendí que mi hija tiene más valor que todos los tribunales del mundo. Mila lo leyó, se lo guardó en el bolsillo y se abrazó a su madre. Pasaron semanas. Patricio fue citado a declarar por la nueva causa penal. Su rostro apareció en noticieros, pero con el tiempo, la atención mediática se desvió a otra tragedia. Como siempre ocurre. Mila comenzó terapia intensiva, 3 veces por semana. Sus dibujos cambiaron. Ya no eran cuartos cerrados ni puertas con candados. Ahora eran árboles con raíces, casas con ventanas abiertas, niñas con cuadernos de colores. Ariadna también inició su proceso de sanación. Ya no vivía con miedo a las llamadas judiciales ni a la llegada de una demanda. Empezó a escribir. Lo que al principio eran cartas a sí misma se convirtieron en columnas. Luego en artículos. Luego en charlas. Nunca dio nombres, pero contó su historia. En una de esas charlas, alguien del público le preguntó qué haría distinto si pudiera volver atrás. Su respuesta fue clara. Escucharía antes. Porque a veces, las verdades más urgentes no gritan. Susurran. Y si no estamos atentos, se pierden en el eco de lo que creemos normal.
Clara fundó un programa para capacitar a docentes en señales silenciosas de abuso emocional infantil. Pilar se ofreció como voluntaria en el centro donde hacían las supervisiones de visitas. Y Mila, una tarde cualquiera, llegó del colegio y dijo: «Mamá, creo que ya no necesito el frasco». Ariadna no respondió. Lo envolvió con cuidado, lo guardó en una caja de cartón y lo subió al estante más alto del closet. No lo tiró. Porque hay verdades que merecen ser recordadas. Una noche, antes de dormir, Mila sacó un papel del bolsillo. Lo escribió sola, sin mostrarlo a nadie. Lo dejó sobre la almohada de Ariadna. Decía: «Las niñas pequeñas también pueden salvar a los grandes». Ariadna lloró en silencio mientras la abrazaba. No por tristeza, sino por gratitud. Por la vida. Por el dolor que ya no tenía poder. Por el amor que sobrevivió a lo impensable. Y así terminó la historia. No con una victoria ruidosa, sino con una voz recuperada. Con una madre y una hija que aprendieron, juntas, que la verdad puede doler, pero también puede sanar. Que la justicia no siempre llega con trompetas, pero cuando llega, cambia todo. Y que, sobre todo, la libertad no siempre se grita. A veces, solo se respira. ¡Qué final tan emotivo! Me alegra que hayas llegado hasta aquí. Este tipo de historias nos muestran la capacidad del ser humano para superar adversidades y encontrar la fuerza para seguir adelante a pesar de las circunstancias más difíciles. ¿Y a ti, qué te ha parecido esta historia? Cuéntanos en comentarios qué harías en una situación similar. Nos gustaría saber desde qué ciudad nos estás viendo. Te invitamos a darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos o familiares como muestra de apoyo. Esto nos motiva a seguir subiendo relatos emocionantes prácticamente todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Valoramos enormemente tenerte aquí con nosotros. Puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en tu pantalla en este momento. Tenemos una selección exclusiva de historias cautivadoras y entretenimiento garantizado especialmente para ti. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo.